Cuando nosotros compramos algo, desde una casa, un viaje, un carro, una moto, un iPad, un teléfono de última generación o cualquier elemento, especialmente cuando uno dice, no, es que eso es de la marca tal, o sea, uno sabe quién creó eso que uno compró, que uno está usando. Cuando eso que uno adquiere le presta beneficios y le suma beneficios cada día, uno se siente satisfecho. ¿Y saben qué hace uno? Recomendar lo que uno compró. Tú necesitas unos zapatos, mira, estos son los mejores. Si quieres un reloj, no lo pienses dos veces, cualquier cosa. ¿Por qué uno expresa o se expresa bien de eso que le está prestando un beneficio? Porque quien creó eso propuso ese beneficio y realmente el producto lo presta, lo entrega, lo da el beneficio. Pues bueno, no hay una fábrica o no hay una persona que uno diga, no, fulano de tal un día se craneó el perdón. Eso no fue creado por allá en Inglaterra. El perdón es una creación de Dios. Piensa en eso. El perdón. Yo me he encontrado con personas que después de acompañarles, asesorarles para vivir cada día mejor, uno procura conectarles con la conclusión de que hay que perdonar a alguien. Y a veces dicen, no, yo si no lo perdono ni si Dios baja y me dice que lo perdone. O sea, hay una cantidad de gente que no tiene una muy buena relación con el perdón. Quizás porque desconoce su origen. ¿Cómo tú nunca has usado tal cosa? Ni sabía de eso. Ahora que sé, voy a volverme un cliente fijo, porque no conocía, no conectaba con eso. Entonces hay personas que cuando no conocíamos del perdón, pues no conectamos con él. No nos interesaba saber ni usarlo ni conocer de ese tema. Pero cuando se vive la experiencia del beneficio del perdón, se corre la bendición, no el peligro, la bendición de crearse una sana adicción al perdón. En estos días leí algo que alguien escribió y decía tantas cosas que tienes que hacer en la vida, y una de ellas, pide perdón una sola vez. Cuando leí eso, recordé un libro que hace unos años leí de un pastor muy famoso a nivel mundial llamado David Yonggi Cho, pastor de Corea. Y él en su libro cuenta una experiencia. Dice que un día Dios le habló, le llevó a entender algo y le dijo, quiero que le preguntes a la iglesia, ¿por qué me viven diciendo mentiroso? Y él dijo, ay Señor, ¿y cuándo la iglesia te dice que eres mentiroso? Y el Señor le dijo, sí, porque es que ellos a mí me piden perdón una vez y yo los perdono, pero luego a los 3 días o a los 5 días se arrodillan de nuevo a alguien y vuelve y me pide perdón por lo mismo. Con eso me está diciendo, oh, como que no creo en tu perdón, como que no me has perdonado, entonces me llaman mentiroso. Cuando alguien me pide perdón, yo realmente le perdono. Entonces, quiero que hablemos sobre perdonar trae beneficios. ¿Qué trae perdonar? Dígalo más fuerte. ¿Qué trae perdonar? Beneficios. Perdonar trae beneficios. Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Es obvio que no solo el pueblo de Israel, los colombianos, los peruanos, todo el mundo pecamos. Pero aquí se repite, los limpiaré del pecado, que los perdonaré, les limpiaré el pecado. Dios es insistente en toda la escritura de el gran deseo y la propuesta
que Él tiene de perdonar. No hay otra carga que pese más sobre alguien que llegar a la trivial conclusión, no, a mí como que Dios ya me borró, ya no, ya tengo vergüenza. Cuando Dios tiene disponible, está ampliamente dispuesto a perdonar. Mi experiencia particular, he aprendido que el perdón es una llave maestra. ¿Sí? La llave maestra es aquella con la que se pueden abrir muchas puertas. Y eso es el perdón. Es una llave con una cantidad de curvas y dientes de genialidad con la que Dios lo diseñó. Cuando uno descubre una llave maestra, imposible que uno no la use, ¿verdad? Yo la cargo ahí, esta llavecita me ha abierto unas puertas que nadie más me las abría. Pues el perdón debe estar en ese llavero de las llaves maestras que van a abrirnos puertas. El perdón tiene ese poder. Por lo cual, al expresar el perdón trae beneficios, quiero decir lo siguiente. Lo primero es que si miramos detenidamente, Dios expresa su amor a través del perdón. Sí, Él conoce nuestra naturaleza pecadora, Él sabe que no somos perfectos, sin embargo, Él no deja de manifestar eso que Él es amor. De tal manera amó Dios al mundo, no deja de manifestarlo a través del perdón. Hay una escritura que dice que Dios es lento. ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para la ira. Pero es enorme ¿en qué? En misericordia. Es impresionante. Miren conmigo Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, el perdón sí tiene una conexión enorme con el amor. Lo que Jesús está diciendo es, en ese pasaje, esta persona está expresando lo que está expresando porque se le perdonó mucho. ¿Y por qué se le perdonó? Porque Dios ama, pero la persona, cuando somos perdonados, se desata eso mismo que Dios sintió por nosotros, que es amor. Cuando uno es perdonado, uno comienza a identificarse y a ser un recipiente para comunicar amor. La persona que dice, no, es que yo a esa o a ese no lo perdono, realmente su recipiente de amor está vacío o ya a niveles de una escasez extrema, porque el perdón va de la mano con el amor. Hay personas que no se perdonan a ellas mismas, viven autolacerándose por una cantidad de errores que han cometido, o sea, ni a ellos mismos se aman. Pero qué bueno cuando uno aprende a amarse. Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En la misma medida como me amo, seré capaz de amar a mi prójimo, que es al próximo, al que está cercano, al que me relaciono en el bus, en el taxi, en la plaza de mercado, en el banco, en la transacción, en el negocio, en la universidad. Depende cómo me amo, expresaré, comunicaré y entregaré esa misma dimensión de amor. Lo siguiente es que el perdón es un camino de doble vía. El perdón es camino de doble vía. Los que conducimos, dentro de las cosas que uno siempre tiene cuidado es mirar si la vía que uno va a tomar es doble vía o es una vía en un solo sentido. Pues el perdón es una autopista de doble vía. O sea, no basta con pedir perdón a Dios,
sino que Él nos va a preparar, a capacitar para estar dispuestos a perdonar. Bueno, Jesús lo expresó muy claro en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Entonces, el perdón es una autopista de doble vía. Así como nosotros aprendemos a perdonar, el Padre, de lo que uno siembra, de eso recoge. A esta altura de la enseñanza, del compartir que tenemos, yo no sé si ya en tu mente has comenzado como a hacer un listado de las personas a quienes debemos perdonar, o de aquellos a quienes nunca pensábamos perdonar. Y esa vieja no la perdono, no, será lo último que voy a hacer, ¿verdad? Y no me refiero solo a la suegra, hay tías o hay primas o hay, ¿verdad? No, y no solo a las mujeres, a personas, sobre todo las personas que han generado daño en la vida de alguien. Mira, hay personas que son re fáciles para hacerse odiar, pero no son fáciles, no son provocadoras de perdón, no son fáciles. Entonces, el perdón es un camino de doble vía. Y esto me gusta mucho con lo que quiero cerrar. El perdón trae sanidad, trae sanidad. Hay un señor, un argentino, el señor Carlos Anacondia, muy famoso, sobre todo hace unos años, unas décadas, porque fue una de las personas que logró hablarle de Jesús a más millones de personas en América Latina y el mundo, pero sobre todo en su país. Yo asistí a varias conferencias con el señor Carlos Anacondia, a quien aprecio enormemente. Ya él es un señor adulto, un empresario. Pero en una conferencia estábamos, yo creo que unos 7,000 líderes de América Latina, un poco más. Y él nos habló y el tema fue el perdón. Y a él yo le escuché algo que jamás le había escuchado a nadie, pero era algo real. Y lo creo porque mis amigos, cuando yo he viajado a Argentina, me han contado las experiencias impresionantes. Pero él dice que fue en varias ocasiones, fue a hablarle a las famosas madres de la Plaza de Mayo en Argentina, en Buenos Aires. Las madres de la Plaza de Mayo son señoras, para el día de hoy, señoras ya muy adultas, estoy hablando de hace varios años. Son señoras que sus hijos murieron, se perdieron, se desaparecieron en la famosa guerra de las Malvinas, pero fueron muchos. Entonces esas señoras agarraron ese lugar para expresarse y lamentar su dolor, y ahí muchas de ellas han muerto. Entonces él dice que en una ocasión hicieron una actividad con ellas y él les habló del perdón, del poder de perdonar, basado en aquel momento cuando Jesús estaba en el madero del Calvario y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Basado en eso, él les habló a las mujeres, a las madres de la Plaza de Mayo, y dice que cuando comenzó a orar por ellas, pidió un silencio total. Dijo: nadie hable nada. Señoras, ahí donde ustedes están, en silencio, que nadie, para que nadie al lado se dé cuenta de nada, comiencen ustedes a perdonar. Y dice Carlos que era impresionante porque había mujeres jorobadas, otras con discapacidad, otras con sus brazos retraídos, sus piernas. Pero dice que cuando ellas comenzaron a perdonar, comenzaron a pasar tantos milagros que el ruido de los tendones, de los huesos que se estiraban, de las espaldas que se podía escuchar. Era impresionante la gloria de Dios que descendió en ese lugar cuando estas mujeres comenzaron a perdonar.
¿Has escuchado de las famosas enfermedades psicosomáticas? Que le toman a la persona examen de sangre, coprológico, de orina, de una cosa, el TAC, el no sé qué, el examen avanzado, y le dice el médico: usted no tiene nada, usted está bien. Pero dice: cuando llego a la casa, ¡ay, me duele aquí, me sube por aquí, me revienta, peor! Cantidad de personas, decía Carlos Anacondia, dice: casi todos los asmáticos por los que yo he orado, cuando perdonan, son libres del asma. Estoy tratando de recordar todo lo que él dijo en la conferencia. El perdón tiene tantísimo poder que trae sanidad. Porque hay una cantidad considerable de enfermedades relacionadas directamente con la falta de perdón. Mateo 9:6 dice, Mateo 9:6: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Vete a tu casa. Y permítame sumarle a esto Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Escúchame bien, una persona que aprende a perdonar, bueno, no es que sea perfecta, ya nunca más cometa ningún error, pero una persona que aprende a perdonar asciende una cantidad de escalones en el camino de perfección y se parece a Dios, se parece a Jesús. Ustedes pueden imaginarse el dolor que sentía Jesús en cada parte de su cuerpo. Lo habían latigado, le habían clavado sus manos, sus pies, burlándose de él porque decían que era rey. Le pusieron una corona de espinas que se le clavaron en su cuero cabelludo. Le habían arrancado trozos de barba a viva sangre. Uy, daban unas ganas de mirar rayada toda esa plaga que hacía eso y decir: Jesús, a la salida nos vemos. Pero Jesús, conociendo y queriéndonos dejar para que emulemos su ejemplo, tomó de las pocas y últimas fuerzas que le quedaban y le habló al Padre y le dijo: Padre, estos locos no saben lo que hacen, perdónalos. Y con esa llave maestra Jesús abrió el cielo y comenzó el perdón a fluir por cántaros. Ustedes y yo, cada uno de ustedes y yo también, somos objeto de ese perdón. Fuimos alcanzados por ese perdón. Si fuimos alcanzados por el perdón de Dios, ¿qué nos creemos para no tomar ese perdón y entregarlo también al Padre que te abandonó? A tu mamá que quizás se fue a una edad cuando tanto la necesitabas. ¿Por qué no perdonar a esa persona que te dio la espalda, que te traicionó, que te robaron, que tú dices, tras de contagiado de la pandemia y ahora me pagan mal, y quisieras como mandar matar a cada uno? Pero hoy el Señor te habla y te dice: ¿por qué no optas por el perdón? ¿Qué tal si agarras ese carril y comienzas a transitar por allí y verás los paisajes que vas a observar y las experiencias que vas a vivir? Cuando uno perdona, recibe perdón, la vida se le realiza. Basta ya
de continuar llevando esa carga tan pesada del odio, de la raíz de amargura y de la falta de perdón. Si el Señor me perdonó después que tanto lo ofendí, Él me acompaña para que yo sea capaz de perdonar. Lo mismo puede hacer contigo. Yo tenía 3 enemigos cuando conocí a Jesús, y a cada uno lo busqué y le pedí perdón. Y a los 3 les pude presentar a Jesús. ¿Qué tal si hoy, o los días, cualquiera de los días que vienen, cuando te encuentres con esa persona a quien debes perdonar, o por un Zoom o por una llamada, le dices: mira, quiero abrir una puerta con esta llave maestra, quiero perdonarte o quiero que me perdones, y verás el alivio que sientes, porque perdonar trae beneficios. Porque cuando comienzas a usar, comienzas a vivir, a disfrutar el perdón, tú dices: wow, el que creó esto sí sabe de calidad. El que creó esto nos da toda la garantía de que el perdón funciona. Claro que funciona, no pierde vigencia, tiene una postventa espectacular. Él te entrega el perdón y se mantiene ahí para acompañarte y que el perdón funcione. Hoy es el día de perdonar. Suelta esa carga, libérate, sé feliz. Es imposible ser feliz si no se perdona. Pero es tan chévere conectar con el perdón y comenzar a saborear la verdadera felicidad. La felicidad no es solo la sonrisa producto de un chiste. La felicidad es un estado de vida donde tú dices: wow, puedo mirar para atrás, puedo ir al closet de mi ropa y saber que no tengo ningún esqueleto ahí escondido de alguien a quien estoy asesinando poco a poco con la falta de perdón. Señor Jesús, quiero darte gracias por todos mis amigos que están viéndonos a través de las redes sociales y por esta cantidad enorme de familias que están representadas con todos los que han llegado hoy aquí al auditorio de Free Life. Espíritu Santo, tú eres la genialidad de maestro. Eres el amigo más contundente que nos puedes enseñar cómo usar el perdón. Toma el manual de vida que es tu palabra y enséñanos a pedir perdón y a perdonar. Gracias, Padre, por tu amor tan grande. Un fuerte abrazo. Sé libre, perdona. Démosle un aplauso al Señor.